Gloria al Señor. Saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Es un gozo enorme el saber que son edificados con la palabra de Dios. Hace unos días estuvimos reunidos con los hermanos en Costa Rica. Nos complace. Anteriormente era muy difícil poderse comunicar y compartir el evangelio a distancias tan enormes como esa, pero hoy la tecnología ha hecho posible esa posibilidad, y verlos a ellos, anotar el mensaje, verlos a ellos llegar con una hoja con preguntas, inquietos por aprender, es de verdad hermoso. Y sobre todo el testimonio que dicen los hermanos allá, cómo el evangelio ha cambiado la vida de personas. Eso es maravilloso. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y todos los que nos observan, los que nos están escuchando, estamos dados a la tarea de predicar de manera expositiva y versículo por versículo la carta a los romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Romanos 1, versículo 21 al 32. Es la palabra que nos corresponde para este domingo. Nos colocamos en pie para honrar la bendita palabra de Dios y la leemos a una voz. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, Padre bueno, misericordioso, lleno de gracia. Tu palabra es la verdad. Y Señor, hoy nos rendimos ante ella. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a escudriñar el consejo sabio que tú nos has dado. Que nos ayudes, Señor, a saber que ellas, Señor, son palabras de vida, que transforman el corazón, que penetran a lo profundo, que disciernen los pensamientos, las intenciones del corazón. Es por ella, por la que tú produces, Señor, la fe en nuestras vidas, para traer a nuestros corazones, a nuestras almas, salvación. Por eso, Señor, te pedimos, ayúdanos a estar atentos y prestos para obedecer tu palabra bendita. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, para transmitir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Hemos venido hablando de la carta a los romanos. Y la carta a los romanos se puede resumir con esta frase: la exposición del Evangelio de Dios. Ninguna otra carta expone tan explícitamente el Evangelio de Dios. Hombres grandes, bueno, no hay grandes hombres, hay un Dios grande, pero miramos y honramos a hombres santos que entregaron su vida al servicio de predicar la palabra de Dios. Hombres como Martín Lutero, que leyendo la carta a los romanos recibió al Señor. Juan Calvino fue impactado con la carta a los romanos. John Wesley fue impactado con la carta a los romanos. Y dijo Martín Lutero que si toda la Biblia, si todos los libros de la Biblia se llegasen a perder y se conservara la carta a los romanos, tendríamos en la carta a los romanos la exposición del evangelio puro de lo que Dios vino a hacer con nosotros para salvación. Ahora, comenzamos estudiando acerca de cómo Pablo saluda
con la intención de ir a los romanos, a la iglesia en Roma, para exponerles el evangelio. Vimos cómo el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vimos el domingo pasado cómo por medio de la fe es la justificación que Dios trae a nuestra vida. Acordémonos cómo la Biblia nos dice: el justo por la fe vivirá. Y hoy vamos a exponer estos versículos no tan fáciles de digerir, y he titulado este mensaje: la rebelión humana y el justo juicio de Dios. La rebelión humana y el justo juicio de Dios. Cuando vemos nosotros en la Escritura todo lo que el hombre es y lo que Dios es, nos encontramos con el claro concepto, la clara idea de que el hombre es malo. El hombre. Una de las doctrinas que nosotros predicamos, porque está en la Escritura, es la doctrina de la depravación humana. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Y si alguien en esta sala o alguien que nos observa, al preguntarle si se considera bueno, tuviera la valentía de levantar la mano para decir: yo soy bueno, entonces esa es justamente la primera demostración de la maldad de su corazón. Porque el ser humano tiene un corazón engañoso. La Biblia lo dice. La Biblia dice: porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y perverso. Hermano, el corazón humano puede hacer tanto daño solamente por su propio beneficio. Y el corazón humano no quiere de manera natural buscar a Dios. Ahora, nos encontramos por la otra parte a un Dios completamente santo. La Biblia no dice que Él es santo. La Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Y esa expresión de 3 veces santo habla de la pureza de nuestro Dios. Ahora, Dios no puede cohabitar con el pecado, soportar el pecado. Y acordémonos cuando Cristo estaba en la cruz cargando con el pecado de todos los que habían de creer. Y en la cruz Él exclamó diciendo: ¿por qué, Padre, Padre mío, por qué me has desamparado? Por un momento, la Trinidad, la deidad, la unidad perfecta que desde siempre
había existido entre el Padre y Jesús. Y yo quiero que ustedes noten esto. El sufrimiento más grande de Cristo en la cruz no fueron ni los clavos, no fueron ni la corona de espinas, no fueron los latigazos sobre su cuerpo, sino la separación momentánea de algo que nadie nunca había podido separar. La unidad de la deidad. El Padre apartando su rostro de su Hijo y colocando toda su ira sobre él por causa del pecado de cada uno de nosotros. ¿Logra imaginarse usted cómo es Dios frente al pecado? Ahora, vamos a mirar 3 puntos específicos. El origen del pecado. El origen del pecado. Versículo 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí miramos que el origen del pecado es el rechazo de la gloria de Dios. Vemos en el versículo 21 cómo hay una clara falta de adoración y de gratitud. Está diciendo aquí que habían conocido a Dios, pero no le glorificaron. Y note que está hablando acerca de los gentiles. De los gentiles, de los cuales terminamos la prédica pasada, la enseñanza pasada, diciendo que no tenían excusa. Y no tenían excusa porque la creación nos habla de que hay un Dios. Y así como cada cultura tiene dentro una necesidad, el hombre tiene dentro una necesidad de adorar. Y usted no se va a encontrar ninguna cultura en la tierra que no tenga una deidad a la cual adore. El asunto es que prefieren adorar a todo lo que es creación, pero no al creador. Ahora, dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Ellos no adoraron y fueron desagradecidos, porque el que no adora a Dios lo hace por ingratitud. Ahora, aquí dice esa frase, conociendo a Dios, está hablando que no es ignorancia, es conocimiento real. ¿Y qué fue lo que rechazaron de Dios? Pues su corazón rechazó el darle la gloria a Dios. Por eso una de las cosas que más enseñamos en esta iglesia es a dar gloria a Dios. Porque la doxología debe ser aquello que nos mueve. Darle gloria a Dios en todo. Porque el hombre natural, el corazón natural, rechaza el glorificar a Dios. Así que la raíz del pecado es también la ingratitud.
Vemos aquí también orgullo intelectual. En el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y yo creo que esto nosotros lo vemos diariamente, cómo las gentes profesan ser sabias en su propia opinión. Basta solo con mirar los discursos de los grupos feministas. Basta con mirar los discursos de personas que tienen en su mente ideologías modernas que quieren sembrar en la mente de los niños para educar a una generación sin ley y sin Dios. Ellos profesan ser sabios, ostentan de títulos, toman los grandes escenarios para hablar y decir que todo lo que se ha enseñado, lo que nuestros padres, nuestros abuelos, con lo que se fundamentó la sociedad hasta el día de hoy, es anticuado. Que se necesita una renovación, no solo de las leyes, se necesita una renovación del pensamiento, una renovación en la educación. Pero si usted analiza perfectamente toda la sabiduría, entre comillas, que profesan, no es solo, sino necedad. No ha habido una generación más desobediente, más frágil, más corrupta que la generación desde que se está educando, desde que de manera constitucional exigieron que se quitara la Biblia de los planteles. Ahora, hay un orgullo intelectual. Profesan ser sabios, pero dice la Biblia, se hicieron necios. La sabiduría, entre comillas, que excluye a Dios, se convierte en necedad moral. Toda sabiduría que excluya a Dios siempre va a apuntar hacia la necedad moral. Ahora en el versículo 23 también hay una idolatría manifiesta. Léalo conmigo. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y de reptiles. Cambiaron la doxa. Eso es un término griego que habla de la opinión o la reputación, lo que se dice de las personas. La alta reputación, el alto nombre de Dios, lo abandonaron, lo cambiaron. El concepto del Dios incorruptible por imágenes de creación humana. Mire, note que el ser humano siempre busca poner ídolos en su vida para desplazar a Dios. Y esto no es nuevo. Los ídolos modernos son muy diferentes. Yo creo que hay ídolos electrónicos hoy. Una persona puede vivir sin
sin la Biblia. Se le puede quedar las gafas y no se regresa. Pero a alguien que se le quede el celular, es más, haga la prueba, préstele a personas. Yo a veces le digo a jóvenes o a amigos, préstame un momentico el celular, ¿verdad? Y están inquietos, mientras el otro tiene el celular en la mano. Inquietos. Porque han hecho toda su vida alrededor de eso. Porque ese aparato tiene escondido lo bueno y lo malo de esa persona. Lo público y lo oculto. Y sudan frío cuando otra persona tiene su celular en la mano. Ahora, en el pueblo de Israel notamos nosotros cómo realmente la lucha que tenía el Señor con este pueblo, viendo al Dios portentoso, sacarlos de Egipto, abrir el mar, convertir el río en sangre, traer granizo, traer ranas, traer hasta matar al primogénito de los egipcios que los tenían esclavizados, cuando ni uno de los israelitas sufrió daño, ninguno de los primogénitos israelitas, hasta que los egipcios le dijeron: lárguense de aquí. La Biblia dice que las mujeres se quitaban las alhajas de oro, se las entregaban a las mujeres hebreas. Y cuando avanzaron en el camino, Faraón entró en esa sensación de venganza y se montó con jinetes, con ejército a perseguirlos. Y cuando este pueblo indefenso, que había estado esclavo por muchos años, estaba frente a el Mar Rojo, y vieron que venía el ejército del faraón, el Señor abrió el mar para que cruzaran por lo seco. Cuando cruzaron hasta el último, cruzó hasta la otra orilla, y Faraón, en su osadía, se tiró también a perseguirlos por el camino que Dios había hecho. Antes que llegar a la otra orilla, Dios cerró el mar y se ahogaron Faraón y sus jinetes, exterminando Dios a los enemigos de Israel. Díganme, un Dios manifestado con tal magnitud no es digno de ser adorado. Sin embargo, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, comunicándose con Dios, recibiendo las tablas de la ley, y truenos invadían ese monte, todos aquellos que habían sido librados, que habían visto portentos, maravillas, se les ocurrió la tremenda idea: ya Moisés murió allá arriba, nadie puede sobrevivir a eso. Vamos a hacernos, denme el oro que tengan, los zarcillos, los aretes, las cadenas, los anillos, démenlo. Los fundieron, hicieron un becerro de oro. Lo que está diciendo aquí, cambiaron la gloria del Dios incorruptible para adorar a la criatura. Hicieron un becerro de oro
Y lo más tremendo es la exclamación que ellos hacen diciendo, este Dios, o sea, ese becerro nos sacó y nos liberó de los egipcios. Y usted dirá, ¿qué cabeza dura son esa gente? Pues bienvenido al combo, porque usted no se escapa. Nosotros, todos los seres humanos, somos dados a rechazar la gloria de Dios. Pero aquellos a los que el Señor ha salvado, aquellos a los que el Señor ha hecho brillar la luz del Evangelio, por eso es que nos llama nuevas criaturas, porque lo que antes amábamos, ahora lo odiamos, pero aquello que antes odiábamos era a Dios, ahora amamos. Porque Dios ha sido bueno y misericordioso. Pero amados, todo falso Dios de hoy, el dinero, el poder, el placer, el sexo, todo eso repite todo lo que aquí está diciendo. Y yo quiero que usted anote la lista, porque la lista es larga. Porque acaso definamos qué es Dios, qué es un Dios, qué es un ídolo, qué es un Dios falso, sino aquello que trata de emular al Dios verdadero y que toma el lugar del Dios verdadero. Y lo notamos fácilmente, porque la inclinación nuestra es disfrutar más viendo Facebook que orando. ¿Acaso nuestro corazón mismo no nos habla que nuestras rodillas son incapaces de doblarse por una hora delante de Dios, orando a Dios, clamando a Dios, que somos a veces que nos pesa tanto sentarnos en nuestro cuarto con la Biblia abierta, estudiando la palabra de Dios, pero que sí podemos pasarnos horas interminables viendo videos, viendo shorts, viendo TikTok y todas estas plataformas que son fácilmente convertidas en un Dios para muchas personas. Yo tengo una ilustración aquí. Imagínese, por ejemplo, un hijo que conoce el amor de sus padres, pero rehúsa conocerlos verdaderamente. Y que en lugar de amarlos, ese muchacho hace una especie, una suerte de maniquí, un muñeco de madera, y empieza a darle todo el amor a ese maniquí mientras trata mal a los padres que lo aman. Es lo mismo. Eso es lo mismo que hace el ser humano, desplazando al Creador por adorar a la criatura. Amados, recordemos lo que dice la Escritura y cómo el predicador lo habla perfectamente en Eclesiastés, diciendo, todo debajo del sol es vanidad. Todo debajo del sol es vanidad. Todo. Ahora, el verbo oscurecer, ese verbo en griego se lee cotizo, se usa para definir un eclipse, igualito. Ese griego oscurecer, ese
esa palabra. Y es sorprendente porque la mente queda en sombra en aquella persona que profesa ser sabio, pero es un necio. En el Antiguo Testamento, Israel cayó en ese mismo patrón. Lea conmigo, Salmo 106, versículos 19 y 20. Salmo 106. Salmo 106, 19 y 20. Dice lo que ya les conté. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Mira el versículo 21. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Ay, hermano, nunca nos podemos olvidar de lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Lo segundo es el proceso del juicio divino. Y aquí vamos a usar una frase: Dios los entrega. Dios los entrega. Vamos a ir, versículo 24 al 28. Dice: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. No, perdón, estoy en el Salmo. Versículo 24, ahora sí. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí hay un proceso en el juicio mismo, porque vamos a mirar tres frases del verbo entregar. El primer entregar, que está en el versículo 24, dice que los entregó ¿a dónde? A la inmundicia. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Mi hermano, esa palabra los entregó, esa paredoken en griego, es realmente un acto judicial. O sea, no es una permisividad, no es un permiso, es una sentencia, es un acto judicial. No es como dejarlo pues, sino que entregar, dejarlos en su propia inmundicia, fue justamente el primer juicio de Dios. La Biblia dice que tenían pasiones que deshonraban el cuerpo. Aquí en primera instancia habla de la idolatría. De la idolatría. El segundo, entregar. Dice en el versículo 26 y 27 que lo entregó a pasiones vergonzosas.
Y cuando habla esto, está hablando de una conducta sexual que es contra la naturaleza. Ustedes no han notado que hoy en día, los jóvenes de hoy en día están tan educados que les parece normal ver a dos chicas profesando su amor, besarse, agarradas de mano, como si nada de la vida. Mi hermano, hoy en día para los jóvenes encontrar pareja es más difícil, porque a las mujeres se las están llevando las mujeres y a los hombres se los están llevando los hombres. Y tengo que hablarlo. ¿Por qué? A la consecuencia que sea, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. La Biblia dice que esa conducta era contra la naturaleza, contra natura. Esa palabra para piscin, contra natura. O sea, algo que está utilizado de una manera diferente a lo cual fue hecho. Eso es contra natura. Y ya pronto se van a acabar las letras del abecedario para colocar la designación o la sigla de el grupo que pelea tanto la aceptación de su orientación. Lo que antes era hombre y mujer, hoy ya se ha convertido en algo muy extenso. Binario, no binario, metrosexual, retrosexual, pansexual. Hay lesbianismo, homosexualismo, bisexualismo. Y es tan increíble aquí en la ciudad. Fue invitado una persona con muchos títulos universitarios a dar una conferencia impresionante, como los chicos de las universidades aplaudían la cantidad de ignorancia que salía de esa boca profesando ser sabio. De una persona que parece que lo hubiera armado Frankenstein. No se sabe qué es. Tiene bigote pero con los labios pintados. Tiene pelo largo, rojo, con senos pero con camisa de hombre. Tiene falda, tacón, pero con vellos en las piernas. Habla como hombre. Uno no sabe qué es eso. Y lo más tremendo es que si les dice hombre, se ofenden, y si le dicen mujer también. Y la Biblia lo está diciendo de manera clara.
y son señales del desorden moral por haber abandonado al Creador. Porque lo primero que esto ataca, estas ideas atacan, lo primero que atacan es la filosofía y la doctrina de que todo ha sido creado con un diseño inteligente por un creador inteligente. Porque es más fácil decir, no existe Dios, no fuimos creados, nos creó una explosión y de ahí surgió todo esto que vemos. Una mente consciente surgió de allí, de una explosión, de un choque. ¿Y por qué no les conviene decir? Porque es que si existe un creador que hizo a una creación, colocó un diseño por el cual debe regirse esa creación. Y justamente el alejamiento moral es una rebelión contra lo que Dios ha designado en su palabra. Lo tercero es, el tercer entregar, versículo 28, dice que los entregó a una mente reprobada. Eso en griego es adokimon non. Quiere decir una mente incapaz de aprobar lo que es bueno. Puede tener lo que es bueno frente a esa persona y no lo ve. El juicio alcanza la facultad racional. Alcanza la incapacidad de discernir. Y yo lo ilustro de esta manera. Es como un juez que después de múltiples advertencias retira la protección legal a un criminal obstinado que no quiere dejar su vida delictiva. Así Dios entrega al pecador para que su propia rebelión lo consuma. Así que note eso. Pablo repite tres veces esa palabra paredoken, tres veces en el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28. Y hace un énfasis literario como si marcara una escalera descendiendo. Una escalera descendente. Ay, hermano. En la Septuaginta, el verbo describe a Dios entregando enemigos a la espada. Pero aquí aplica ese mismo lenguaje a la muerte y al corazón humano. Perdón, a la mente y al corazón humano. A la mente y al corazón humano. Entregados hacia el mal. Lo tercero y finalizo es el resultado final de esto. ¿Cuál es el resultado final de todo esto? Una sociedad degradada y complaciente. Vaya conmigo, léalo. Los últimos versículos, 29 al 32. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Mi hermano, acá hay un catálogo de pecados. Un catálogo de pecados. Desde el versículo 29 hasta el 31. Yo he contado 23 pecados allí.
Mire eso. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Van 10. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. ¿Cuántos contó usted? 23. Y mire que no es un pecado aislado, sino una cultura saturada de todo pecado. El que abandona dar la gloria a Dios, el que abandona obedecer al Señor, o mirar al Señor, contemplar su ley, está entregado cada vez más en una vida de práctica de pecado que va cada vez más descendiendo hacia la propia destrucción. No vaya a creer usted que el que abandona la ley de Dios y dice yo me quedo con estos 2 pecadillos aquí y de aquí no voy ni para arriba ni para abajo, yo aquí me quedo, los voy a disfrutar. No existe tal cosa. Cuando el Señor retira su gracia común, el hombre se entrega a la impiedad y a la práctica desordenada de todo pecado. ¿Qué es lo que mantiene al hombre? Al hombre sin Dios, la conocida gracia común, que siendo malos y teniendo todo el potencial para hacer toda la maldad, el Señor frena la maldad de los malos por causa de sus escogidos. Por causa de sus escogidos. Amados, el conocimiento de la sentencia se ve en el versículo 32. Dice, y quienes habiendo entendido el juicio de Dios. El juicio de Dios. Aquí, esa sentencia o condena divina. El problema ahí no es la ignorancia, sino la rebeldía consciente. Hermano, no dice la Escritura. Porque si pecáremos después de haber conocido la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Otra cosa que veo es aprobación social en el versículo 32, la parte B. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No hay una sociedad. Hoy en día, los jovencitos y las personas de hoy, hay hasta viejos también, que quieren ser complacientes con las personas. Dice, ay, bueno, yo no. Pero está en el bochinche de aquellos que practican tales cosas y creen que aquello no les va a afectar. Pero aquí la Biblia dice que Dios está juzgando a los que la practican y a aquellos que se complacen con aquellos que practican tales cosas. Mi hermano, esa palabra sineudokousin, se complacen, en griego significa celebrar y hacer fiesta con aquellos que practican lo malo.
La sociedad legitima el pecado. Mi hermano, coronando la espiral descendente en la cual se encuentra. Y de la misma manera, así como una ciudad celebra una fiesta debajo de una caldera o un dique o una represa, una presa de esas gigantes que está agrietada y que se puede venir abajo en cualquier momento, así de la misma manera anda el ser humano y la sociedad actual, haciendo fiesta al lado de un dique que está agrietado. La lista de vicios combina pecados graves, como el homicidio, pero también los combina con pecados que son socialmente aceptables, como ¿cuál? Como el chisme, la desobediencia a los padres. Usted ve hoy a los hijos, no le dan cinturonazos a los padres porque, no sé por qué, pero tienen a los padres de sirvientes. Les hablan sin respeto. Les hablan como un tú a tú. Hoy está de moda decir, es que dice la chica, mi mamá es mi mejor amiga. Y dice el chico, mi papá es mi mejor amigo. Pero se va diluyendo fácilmente la posición de padre para quedar en un amigo, como si fuera un amigo. Y terminan tratándose como un amigote o como una amigota, sin respetar a sus padres. Y note que la combinación por la cual Dios está condenando a esta sociedad no hace diferencia entre pecados graves y pecados, porque para Dios todos los pecados son detestables. Desde el homicidio hasta el chisme, hasta la desobediencia. La conclusión de esto es que Romanos 1, del 21 al 32, no es una historia antigua, sino que describe la realidad del corazón humano en cada época. El hombre conoce a Dios, pero lo sustituye. Y Dios en su justicia lo entrega a su elección. La única esperanza para ese hombre es el evangelio que Pablo anuncia en la misma carta y que lo predicamos en el domingo pasado. El justo por la fe vivirá. Hoy es el tiempo de arrepentirse. Hoy es el tiempo de volver al Creador, de recibir por la fe la justicia de Cristo. Solo así la mente oscurecida vuelve a la luz. El corazón ingrato aprende gratitud y la sociedad encuentra verdadera restauración en el Señor. Yo no hablo de política en el púlpito, pero van a identificar fácilmente. Hoy la gente andan diciendo, fulano de tal, tú eres el Ciro que necesita Colombia. Usando la tipología y figura de Cristo. Si es verdad, tenemos claro hacia dónde debemos correr. En las próximas elecciones. Sin embargo, nuestro Salvador no es un hombre. Nuestro Salvador no es un hombre. El hombre
será un instrumento, pero siempre debemos ver a Dios detrás de todas las cosas. Por esa razón, si alguien me ayuda, debo decir a esa persona, gracias, por supuesto, ser grato con esa persona, por supuesto, pero no olvidando que por encima de cualquier persona está Dios. Y que todo lo que pasa en nuestra vida lo mueve la mano y la voluntad de Dios. Y que nada suple ni reemplaza la grandeza de la obra de Dios, que es el que está detrás de todas las cosas. Nunca abandonemos la gloria de Dios. Nunca abandonemos la gloria de Dios. Colóquese en pie, por favor. Y demos gloria a Dios. Amantísimo Dios y Señor del cielo, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Tu palabra ha sido expuesta. Y aunque, Señor, humanamente y de manera limitada pudiera, Señor, llegar a los oyentes, a sus mentes, sus intelectos, pero Señor, el que hace la obra verdaderamente para convertir, Señor, el corazón, para convertir el corazón, eres tú. Haz tu obra, Señor, en la vida de cada uno, de los que están escuchando hasta este punto este mensaje, hasta los que estamos en este lugar. A los creyentes, Señor, ayúdanos a darte la gloria. A los creyentes, ayúdanos, Señor, ayúdanos, oh Dios, a cultivar gratitud en nuestros corazones, adoración diaria, a guardar nuestra mente para someterla a tu palabra y no a la cultura. Para deleitarnos en tu presencia, en la adoración, Señor, hacia ti, en tu palabra, en crecer, Señor, en las cosas del reino, Señor, antes que en los placeres de este mundo. Ayúdanos a confrontar a los ídolos modernos que tratan de socavar la disciplina espiritual y la comunidad, la comunión cristiana. Pero a los no creyentes, Señor, yo te pido, permite que reconozcan, Señor, que tú eres Dios y que el conocimiento tuyo es, Señor, ineludible. Y que la negación de ellos no eliminará nunca la culpa. Ayúdalos a entender que el juicio ya se ve en la vida y en los corazones vacíos y vidas rotas, mentes confundidas de aquellos que practican el pecado. Señor, a sabiendas, Señor, que tu palabra dice que viene un juicio final y definitivo. Ayúdales a ver, Señor, que Cristo es la salida y que Él nos muestra la justicia de Dios manifiesta con todo su esplendor en la cruz del Calvario. Te damos gracias por tu palabra. A ti y solo a ti sea la gloria. Amén. En el nombre de Jesús.